¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Como siempre, trayéndoles información útil para mantenernos sanos. En esta oportunidad los saluda su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, para hablar sobre un tema importantísimo en esta época, sobre el manejo de la fiebre en tiempos de coronavirus. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es una manifestación clínica que tiene nuestro organismo ante un estímulo que puede ser, por ejemplo, una infección, puede ser un cáncer o puede ser cualquier noxa. Nosotros llamamos noxa a esos estímulos que potencialmente nos pueden hacer daño. Por lo tanto, la fiebre se convierte en un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante este agente que nos quiere hacer daño. Por ejemplo, en esta época lo más común es el coronavirus. El coronavirus para algunos es considerado ni siquiera un microorganismo, simplemente un agente que entra en el cuerpo y empieza a atacarnos. Nuestra línea de defensa, cuando este organismo ingresa a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, van a ser nuestras mucosas. Si entra por la nariz, por ejemplo, nuestras mucosas tratan de defendernos, ¿no?, los vellos que hay en la nariz. Si entra por la boca, igual tratamos de expectorar, etc. Pero ya cuando entra a nuestro torrente sanguíneo, invade nuestra sangre, ahí tenemos otro sistema de defensa que son nuestras células sanguíneas, los linfocitos, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Y estas células, al momento que detectan a este agente extraño, empiezan a producir otras sustancias. Estas sustancias, como por ejemplo la más común, la prostaglandina, los leucotrienos, son sustancias bioactivas que van a defendernos contra este agente, y estas sustancias a su vez van a estar reguladas por nuestro cerebro. En el cerebro tenemos una parte muy importante que se llama el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura, ¿no? Es como el termostato de nuestro cuerpo. Este termorregulador llamado el hipotálamo va a mandar señales y empieza a generar algunos síntomas o signos que acompañan a la fiebre, como por ejemplo dolor de cabeza, malestar general, obviamente la piel se pone caliente, la persona incluso de lo que puede estar de lo más normal, tranquila, empieza a tener un poco de decaimiento. Al inicio, cuando la temperatura está en aumento, empezamos a tener escalofríos, o sea, sensación de frío, por eso que tratamos de abrigarnos, la gente se abriga más y genera mayor calor, y eso genera mayor temperatura en nuestro cuerpo. O cuando ya empezamos a perder calor, por ejemplo, empezamos a sudar. Cuando una persona que ha tenido fiebre o tiene temperatura alta y de pronto empieza a sudar, quiere decir que la temperatura ya está baja. ¿Cómo definimos a la fiebre? La fiebre es el aumento de la temperatura por encima de los valores normales. ¿Y cuáles son los valores normales de temperatura en nuestro cuerpo? Entre, más o menos, es una temperatura axilar, a eso se llama temperatura periférica, entre 36 a 37.2 grados centígrados. Ese es el intervalo de temperatura normal en nuestro cuerpo, ¿no? Lógicamente esa temperatura puede aumentar o disminuir bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si uno hace actividad física, aumenta el calor, aumenta el metabolismo en nuestro cuerpo y en ese sentido aumenta también la temperatura. Eso en condiciones fisiológicas. Pero imagínate sin hacer nada, ¿no?, y de pronto empieza a subir la temperatura en tu cuerpo. Ya está por encima de 36.5, 37, 38, eso ya se considera fiebre. Entonces, ¿cuándo va a ser fiebre? Cuando la temperatura corporal está por encima de 36.5 si es axilar, o 37.2 para otros autores. Por ejemplo, si empezamos 38, 39, eso ya es fiebre. Y la fiebre tiene que ser medida, tiene que ser cuantificada. Para eso es útil tener en casa, así como por ejemplo en unos programas anteriores hemos hablado, es útil tener en casa el oxímetro para medir la saturación de oxígeno o medir cuánto de sangre o los niveles de sangre está ¿no es cierto?, en nuestro organismo. También es importante en casa, en esta época de coronavirus, contar con un termómetro. Puede ser esos termómetros de mercurio, ¿no?, que tienen unas rayitas, pero hay que saber leer bien el valor. O yo recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, puedan hacer un esfuerzo de tener esos termómetros digitales, porque el termómetro digital incluso, cuando está bien tomada la temperatura, te da una señal, suena como una alarma y te dice ya, acá está la temperatura, y te va a dar un registro en una pantalla. Y esa pantalla te va a decir exactamente cuánto es el valor de la temperatura. Y de acuerdo a ese valor tú dirás si esta persona tiene fiebre o no tiene fiebre. Porque a veces puede haber sensación de calor. Hay personas, sobre todo
por ejemplo, mujeres que tienen cierta edad, por encima de los 50 años, pueden estar con síndrome menopáusico y a veces tienen los bochornos. Dicen, me siento caliente, doctor. A ver, no, tranquilícese, le digo, tómese la temperatura y su temperatura está normal. ¿Se da cuenta? Entonces, para que no haya esas falsas, digamos, sensaciones de calor y que realmente sea fiebre, es necesario cuantificar. Porque la fiebre, a diferencia de otros síntomas y signos que pueden ser muchas veces subjetivos, la fiebre sí es objetiva, porque eso lo podemos medir. ¿A través de qué? Del termómetro. Puede ser el termómetro con rayitas de mercurio o el termómetro digital. Y de acuerdo a ese valor, lo clasificamos. Por ejemplo, si la temperatura está entre 37.2 hasta 38, es una fiebre ligera, o febrícula también le llaman algunos. Si está entre 38 hasta 39 grados centígrados, eso se llama fiebre moderada. Pero si la temperatura está por encima de 39 grados centígrados, se habla de fiebre alta, es una fiebre alta, ¿no? Y hay algunos casos extremos de fiebre, como por ejemplo la hiperpirexia, que es cuando la temperatura está por encima de 41.5 grados centígrados. Y nuestro cuerpo, ya a través de muchos estudios, máximo puede tolerar hasta 42 grados centígrados, porque después de 42 grados centígrados ya es incompatible incluso con un estado natural de nuestro cuerpo, porque ya puede haber convulsiones, puede haber alteraciones de tipo neurológico, que se complica. ¿En qué casos es importante controlar la temperatura y también controlar la fiebre, ¿no? Que no suba muy alto en los niños, aquellos niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ellos pueden presentar convulsiones febriles. Por eso es importante el control y darle también el tratamiento. Algunos utilizan paracetamol, otros utilizan medios físicos. Por ejemplo, hijito es alérgico, soy alérgico al paracetamol, no puedo tomar, doctor. Medios físicos, agua tibia, pueden bañarse con agua tibia o colocarse algún paño tibio en la frente, en el abdomen. Lo que sí no recomiendo, por ejemplo, algunos echan alcohol cuando hay fiebre. No, eso está prohibido, ¿no? Porque eso va a generar una falsa sensación. La piel puede estar fría, pero el calor puede estar por dentro y puede causar convulsión. En los adultos mayores a veces no tienen ni fiebre, pero pueden tener alguna enfermedad grave como una neumonía. Eso es importante. En época de coronavirus, mis estimados oyentes y las personas que nos siguen en su programa Cultura y Salud, cuenten con este dispositivo en casa. Termómetro en casa es importante y esto le van informando a su médico para que haga el tratamiento correcto. En muchas situaciones es mejor dejar que la temperatura, digamos, pueda ir subiendo hasta que no alcance niveles muy altos, porque la fiebre es un mecanismo de defensa y solamente con el reposo o tomando agua tibia puede calmarse. No es necesario, como algunos hacen, por ejemplo, doctor, he tenido fiebre hace varias horas y no me calmaba y me tomé un antibiótico. ¿Qué tiene que ver un antibiótico para controlar la fiebre? Los antibióticos son para controlar las infecciones causadas por bacterias. Para la fiebre, lo que podría utilizar para controlar son antipiréticos, por ejemplo, el paracetamol, si no es alérgico, o medios físicos. Pero eso sí, también es importante recordarles que la mayor cantidad de pacientes que presentan fiebre se debe principalmente, hasta más del 75%, por infecciones. Y a la cabeza, los virus. Y en esta época de pandemia, principalmente el coronavirus. Por eso es que cuando uno va a un supermercado o cualquier otra institución, primero te controlan la temperatura. Y si tienes una temperatura sospechosa, no te dejan ingresar, ¿no es cierto? Lo mismo, si tienes una temperatura por encima de 37.5, te dicen, no, regresa a casa, consulta con tu médico y haga el tratamiento correspondiente. En esta época no es bueno automedicarse cuando una persona tiene fiebre. Primero, contrólense con su termómetro, reporten si es que la fiebre es alta, consulten con su médico, incluso ahora pueden hacer las llamadas telefónicas, las teleconsultas, y cuando ya sea necesario acudir a un centro de salud para el control inmediato. Muy bien, con estas recomendaciones, que seguramente van a ser útiles para controlar la fiebre en tiempos de pandemia, nos despedimos hasta tu siguiente programa a través de Canal SB, a través del Facebook, a través de nuestras diferentes plataformas virtuales y también a través de Alonso Medic Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos. Nos seguimos reencontrando. Muchas gracias.